Éxito y Fama TV. La Habana, Cuba. Este jueves, funcionarios cubanos liberaron a un destacado activista opositor, un cambio diplomático de última hora para el gobierno de Biden, que había buscado su liberación, pero parecía incapaz de influir en los eventos en la isla. José Daniel Ferrer, líder de uno de los grupos antigubernamentales más grandes prohibidos en Cuba, fue liberado 2 días después de una sorpresiva ráfaga de actividad diplomática en la isla comunista en los últimos días de la administración Biden. Del 4 de noviembre pasado, cuando resultó electo Donald Trump en los Estados Unidos, y luego cuando se comenzó a hablar de que Marco Rubio, de origen cubano, podría ser, y ya está confirmado, según tengo entendido, como próximo secretario de Estado, todo esto asustó mucho a la tiranía. Eso lo podíamos respirar, sentir en cierto comentario de los guardias, en el rostro de los guardias que pasaban a contar a los presos. En este caso a mí, yo estaba totalmente aislado, en solitario durante 3 años y 4 meses. Hoy liberan 553 y dentro de 3 meses encarcelan 5.000 más, incluyendo a muchos de los que acabamos de salir. Y entonces dentro de 3 años lo vuelven a liberar a 500, a 200, a lo que sean, como regalo al Papa que esté en el Vaticano en ese momento y a alguna administración demócrata si tendríamos alguna en el momento en que nuevamente vuelva a ocurrir algo similar. Yo no siento la más mínima gratitud hacia ningún proceso. Como dije hace 2 años en un documento, en un audio que publiqué desde Mar Verde, antes que me incomunicaran por completo, prefiero morir en prisión a deber mi liberación a una negociación indigna y que termine beneficiando no solamente al opresor de mi pueblo, sino a quien más ha hecho para que opriman a los venezolanos, a los nicaragüenses, a los colombianos, a los argentinos y a todo pueblo del continente y de otras latitudes. El martes, funcionarios del Departamento de Estado anunciaron la eliminación de Cuba de una lista de países que apoyan el terrorismo, diciendo también que los funcionarios cubanos habían accedido a una solicitud del Vaticano para liberar a cubanos encarcelados por actividades antigubernamentales, entre otros delitos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Les saluda Gloria Ordaz. Tenemos una noticia de última hora. El gobierno de Joe Biden acaba de retirar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. La retirada de esta lista sería a cambio de la liberación de presos políticos cubanos que fueron encarcelados durante las protestas del 11 de julio. Los funcionarios cubanos dijeron que liberarían gradualmente a 553 prisioneros, aunque advirtieron que no estaban emitiendo una amnistía. Vamos a enterar porque el secretario de Estado Blinken llamó a mi oficina diciendo que él me había prometido en la audiencia pública del Comité de Relaciones Exteriores que no iban a sacar a Cuba de la lista de países terroristas, y lo hicieron. Y Blinken básicamente lo que dijo que fue una directiva, que fue una orden directa de la Casa Blanca de sacar a Cuba de la lista de países terroristas y que lo tenía que hacer. Si yo hubiera sido Blinken hubiera renunciado, hubiera dicho no, eso yo no lo voy a hacer, a una sola semana de dejar la Casa Blanca. Lo que está haciendo el presidente Biden es básicamente ayudando a nuestros enemigos, realineando al grupo de países terroristas, Cuba, Venezuela y Nicaragua, en contra de los intereses de los Estados Unidos. Y lo único que va a hacer esto es afectar nuestra seguridad nacional, porque esto afecta a la migración, más gente queriendo venir y escaparse de estos tiranos, más drogas pasando por nuestra frontera. No trae nada bueno para los Estados Unidos. Y básicamente lo que hace ahora es que Cuba va a poder pedirle prestado al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial. Y que aquellos seleccionados para la liberación podrían ser obligados a completar sus sentencias si no mostraban buen comportamiento social. Durante más de 3 años, los funcionarios estadounidenses en particular habían pedido al gobierno de Cuba que liberara a Ferrer, quien fue condenado por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, las manifestaciones más extendidas en la isla desde la revolución de Fidel Castro en 1959. No tengan miedo de luchar por una Cuba libre, próspera y justa, dijo Ferrer en una entrevista telefónica tras su liberación el jueves con Radio Martí, una estación de radio financiada por el gobierno de Estados Unidos
que los funcionarios cubanos han acusado durante mucho tiempo de intentar desestabilizar la isla, si bien los comentarios encendidos de Ferrer, a quien el gobierno cubano llama un mercenario al servicio de Estados Unidos, probablemente hagan que los funcionarios en La Habana rechinen los dientes. Su principal prioridad durante años ha sido convencer a los funcionarios estadounidenses de eliminarlos de la lista de países que apoyan el terrorismo, lo que conlleva devastadoras sanciones económicas. Al asumir el cargo, Biden parecía dispuesto a hacerlo hasta las protestas de 2021, que llevaron a más de 1.000 cubanos condenados en juicios masivos por levantarse contra el gobierno. Tras las protestas, los funcionarios del Departamento de Estado condicionaron cualquier mejora en las relaciones a la liberación de los manifestantes, mientras que los funcionarios cubanos dijeron que no habían recibido garantías concretas de que las sanciones económicas realmente serían levantadas y que Estados Unidos debería mantenerse al margen de los asuntos internos de la isla. Incluso las visitas de representantes del Vaticano a la isla para presionar por la liberación de los manifestantes no pudieron romper el estancamiento hasta los últimos días de la administración Biden. Pero incluso cuando los gobiernos de la región aplauden el sorpresivo avance diplomático de esta semana, parece poco probable que la próxima administración de Trump construya sobre el breve deshielo en las relaciones. El miércoles, el senador Marco Rubio, elegido por Trump para secretario de Estado y uno de los opositores más duros al gobierno de Cuba, criticó su eliminación de la lista de terrorismo y el levantamiento de otras sanciones. Si bien Rubio dijo durante esa audiencia que cualquier cambio de política sería decidido por el presidente Trump, parecía confiado en la posición de la próxima administración sobre Cuba. Creo que la gente conoce mis sentimientos y creo que saben cuáles han sido los sentimientos del presidente Trump sobre estos temas cuando fue presidente anteriormente, dijo. Y nada de lo que la administración Biden ha acordado en las últimas 12 o 18 horas vincula a la próxima administración que comienza el lunes. Sin embargo, aumentar la presión sobre Cuba nuevamente después de más de 60 años de sanciones económicas de Estados Unidos era poco probable que obligara al gobierno a adoptar reformas políticas, dijo Peter Kornbluh, coautor de Back Channel to Cuba, The Hidden History of Negotiations Between Washington and Havana. Biden obtuvo algunos resultados, dijo. Ha recordado al mundo el modelo de diplomacia y esfuerzos de canal secundario para avanzar en los intereses de Estados Unidos. Trump y Rubio representan un modelo de coerción. Palos frente a las zanahorias de Biden. Hablando con los periodistas el miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, dijo que si la próxima administración de Trump volviera a colocar a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo, probaría el punto de su gobierno de que la lista se había convertido en una herramienta política en lugar de un elemento disuasorio. Si otro presidente viniera e incluyera a Cuba en la lista nuevamente, tendríamos que preguntarnos cuáles son las razones. ¿Qué dirían las agencias del gobierno de Estados Unidos? ¿Dónde estaría la credibilidad del gobierno?, dijo. Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas.